Centro de Estudios e Investigación de Medicina y Arte, 1989. Formación, producción y prácticas esquizoanalíticas. Directora y creadora del centro, Estela Maris Ángel Villegas. Seminario Escritura Clínica, ensayo de sensibilización en tiempos de pandemia. Video performance, repetición, ensamblaje y ecología. Video presentación del grupo de Medicina y Arte para el Foro Anual de Filosofía Stoa. Sus integrantes, intérpretes, guión Estela Maris Villegas, Rodolfo Valle, Verónica Jiménez, Sandra Torrico, Ana Laura Casco, Jorge Dorat, Adrián Lasati, Sandra Gómez, Fabián Márquez. Inicia Rodolfo. Performance como diferencia. Hay un algo más allá de la repetición de lo mismo, que se explica por la identidad del concepto o de la representación. La segunda es la que comprende la diferencia y se comprende a sí misma en la alteridad de la idea.
en la heterogeneidad de una apresentación. Hay entonces una repetición desnuda y otra vestida, como dice Deleuze. Ambas no son independientes. Una es el sujeto singular, la segunda la envuelta exterior. Un fondo, pero el fondo para la manifestación de lo idéntico. Hay algo en la diferencia que no representa un absoluto, designa un momento particular en que la diferencia se concilia exclusivamente con el concepto en general. De valores tónicos e intensivos actúan creando desigualdades, inconmensurabilidades, en duraciones o espacios métricamente iguales, dice Deleuze. Crea puntos relevantes, instantes privilegiados que marcan una polirritmia, dice Deleuze. Performance como línea de fuga procesual, subconjunto expresivo que rompe con su imbricación totalizante, como propone Guattari, una existencia que está a la vez constituyéndose, definiéndose y desterritorializándose, proceso desde una lógica ecológica o de intensidades. La diferencia específica no representa entonces en absoluto un concepto universal para todas las singularidades y recodos de la diferencia, es decir, una idea, sino que designa un momento particular en que la diferencia se concilia exclusivamente con el concepto en general. He aquí una ruptura expresiva asignificante, como dice Guattari, reclama una repetición creadora que forja objetos incorporales, máquinas abstractas y universos de valor que se imponen como si siempre hubieran estado dejados, aunque sean totalmente tributarios del acontecimiento existencial que los saca a la luz. Performance como una reiteración de puntos de desigualdad, de puntos de flexión de acontecimientos rítmicos. Algo más profundo, un más allá de la reproducción de elementos ordinarios homogéneos. Performance como repetición contrariante, es decir, que se opone al orden normal de las cosas, y donde hay una localización de vectores potenciales de subjetivación y de singularización, estos vectores están relativamente despojados de sus funciones de denotación y de significación para actuar en tanto que materiales existenciales descorporeizados. Aún en la naturaleza, las rotaciones isocrónicas no son más que la apariencia de un movimiento más profundo. Los ciclos revolutivos no son más que entes abstractos puestos en relación. Revelan ciclos de evolución, espirales que presentan una razón de curvatura variable, cuya trayectoria tiene dos aspectos disimétricos, como la izquierda y la derecha. Siempre en esta abertura que no se confunde con lo negativo, las criaturas tejen una repetición, recibiendo al mismo tiempo el don de vivir y de morir. Performance como ensamblaje. Hay una cita que toman Deleuze y Guattari en el capítulo Rostridad en 1000 mesetas. Estar solo, sin espíritu, sin memoria, cerca del mar, tan solo y ausente y presente como un indígena, oscura sombra en la crema dorada. Lejos, muy lejos, como si hubiese tocado tierra en otro planeta, como un hombre que pisa tierra firme después de la muerte. El paisaje se burlaba del paisaje. La humanidad no existía. El pensamiento, hundido como piedra en el agua. El inmenso, el brillante pasado, empobrecido y deteriorado, endeble, endeble, endeble y traslúcida concha arrojada a la playa.
El concepto de rostridad adquiere mayor fuerza a partir de la performance. Rostridad es desplegado como concepto en dos ejes, en la significancia y en la subjetivación. El rostro es redundancia. La subjetividad que implica está previamente adecuada a una realidad dominante, nos dicen Deleuze y Guattari. Pared blanca, agujero negro. Antes de ello, desencadenamiento de la máquina abstracta de rostridad. Luego, establecimiento de una semiótica de significancia y de subjetivación. Cuerpos atravesados por el virus. Cuerpos atravesados por las condiciones materiales de existencia en confinamiento. Cito nuevamente a Deleuze y Guattari, mismo capítulo. ¿Cómo salir del agujero negro? ¿Cómo traspasar la pared? ¿Cómo deshacer el rostro? Trazar líneas de fuga activas o de despertalización positiva. Partir, partir, evadirse, atravesar el horizonte. Resuena la misma pregunta. Atravesar, salir, traspasar, trazar la línea y no señalar el punto. Encontrar la línea de separación, seguirla o crearla hasta la traición. Los fragmentos de fuga que aquí se exponen son el resultado de la creación poética colectiva, a la que nos somete el sistema y su orden de colonización en contexto de pandemia. Estela Ángel Villegas. Collage de escritura poética multicolor, audiolibro, performance en medicina y arte, despliegue performático, performance collage que permite formar parte del sistema y que comprende tanto su realidad individual como los objetos que percibe o constituye, forma cuántica del psiquismo, forma transductiva, forma fractal según Vygotsky. Performance de un devenir imperceptible. La experiencia performática es pensada y vivida como la exploración de un modo posible de volverse imperceptible, dejar de ser uno mismo para devenir otro. Un espacio-tiempo donde no importa quién soy o quién quiero ser, sino la vivencia procesual de quién estoy siendo ahora mismo. Movilizado, sensible, afectado, potente, singular y colectivamente. Se rompen los modelos de sujetos y sus cuerpos, se rompe la palabra, se rompe el movimiento cotidiano, se rompen los dispositivos virtuales haciendo emerger un nuevo no lugar donde encontrarse diferentes intensidades. Y es allí, en la misma experiencia, en el mismo tiempo en el que se compone, donde a nivel molecular lo imperceptible se vuelve perceptible, donde el movimiento se vuelve mutación, flujos desde donde producir devenires revolucionarios. En épocas de pandemia, ¿de qué elegimos contagiarnos? Entre los presentes se trazan fugas, se vaporizan las fronteras y el contagio es de devenires imperceptibles, movimientos de apertura a lo impersonal y singular, donde no hay totalidades sino singularidades puestas en juego en una multiplicidad. Cito a Deleuze y Guattari en 1000 mesetas, capítulo Devenir intenso, devenir animal, devenir imperceptible. Abro comillas. Entonces, uno es como la hierba. Ha creado una multitud. He hecho de todo el mundo un devenir, puesto que ha creado un mundo necesariamente comunicante, puesto que ha suprimido de sí mismo todo lo que le impedía circular entre las cosas y crecer en medio de ellas. Ha cambiado el todo, el artículo indefinido, el infinitivo devenir y el nombre propio al que uno está reducido. Saturar, eliminar, ponerlo todo. Cuerpo, pandemia, performance, medicina y arte. Gilles Deleuze, Spinoza, filosofía práctica. Spinoza y nosotros. Esta fórmula puede significar muchas cosas, entre otras, nosotros en medio de Spinoza. Tratar de sentir y comprender a Spinoza por en medio.
Generalmente se comienza por el primer principio de un filósofo. Todo el mundo conoce el primer principio de Spinoza. Una sola sustancia para todos los atributos. Pero también son bien conocidos los principios tercero, cuarto y quinto. Una sola naturaleza para todos los cuerpos. Una sola naturaleza para todos los individuos. Una naturaleza que es ella misma un individuo, capaz de variar de una infinidad de maneras. Ya no se trata de la afirmación de una sustancia única, se trata del despliegue de un plan común de inmanencia, en el que son todos los cuerpos, almas, individuos. Este plan de inmanencia o de consistencia no es un plan en el sentido de designio en el espíritu, proyecto o programa. Se trata de un plan en el sentido geométrico, sección, intersección, diagrama. Así pues, estar en medio de Spinoza significa estar sobre este plano modal, o más bien instalarse en este plano, lo cual lleva consigo un modo de vida, implica una manera de vivir. Página 149. Lo que resulta especialmente importante en este seminario, en mi opinión, es la experiencia performática de la filosofía. Más allá de una experiencia de cine, de arte, música, pintura u otra disciplina, aunque las puede contener, las puede usar y convivir en un campo de multiplicidad. Performance de filosofía deleuziana, una filosofía práctica de la diferencia ontológica e inmanente, lo que permite apropiarnos e introducirnos en ese mundo del pensamiento reservado desde siempre a las alturas inaccesibles. El pensamiento deleuziano deviene experimental, dado que el mismo pensamiento lo es. Así lo comprende, estudia, investiga y preserva medicina y arte en una relación particularmente creativa, potenciando, ampliando la bella experiencia humana de poner en juego sus fuerzas activas. Las performances de lecturas individuales, grupales, de conceptos escogidos, otras de producciones propias, audios, videos, reflexiones de los mismos, provocan resonancias que conectan al grupo entre sí y con otras instancias de reflexión, como el foro Stoa. Comillas, experiencias vivas con una realidad viva. Llevar hasta el final su evolución a paralela con el viento, con un animal, con el hombre. Performance clínica viral. Hacemos rizoma con nuestros virus. Movimiento y sonido en pandemia. Paisajes en performance. Ruidos, roces, imágenes. Encuentros portátiles, mecánicas. Desenlaces corpóreos, texturas y matices. Oídos que miran, cuerpos que cantan. Lo colectivo que se inaugura. Si el hombre tiene un destino, ese sería el de escapar al rostro, deshacer el rostro y las rostrificaciones, devenir imperceptible, devenir clandestino, no por un retorno a la animalidad, ni tan siquiera por retornos a la cabeza, sino por devenires animales muy espirituales y muy especiales. Por extraños devenires, en verdad que franquearán la pared y saldrán de los agujeros negros, que harán que hasta los rasgos de rostridad se sustraigan finalmente a la organización del rostro. Cita de 1000 mesetas, de Deleuze y Guattari, Pretextos, 2020, capítulo Año Cero, Rostridad, página 176. Observar desde no ver, moverse desde el sonar. Pintar la imagen con movimiento y sonido. Descubrir otros sentidos. Abrazar el silencio. Hacerse cuerpo sin órganos. Sí, amén, y por toda la eternidad. Mapeando recorridos de sentidos de los lenguajes artísticos en época de pandemia. Este escrito no trata de encontrar respuestas ni soluciones a la incertidumbre
incertidumbres que atravesamos como comunidad. Si nos acercamos al pensamiento de Deleuze y Guattari en 1000 mesetas, 2015, los autores nos invitan a volver a dibujar y esgrafiar otros caminos rigurosos, sin una dirección aparente, porque quizás de eso se trate, lograr zambullirnos, embucear en aguas que destilan colores que no siempre son transparentes, o aguas calmas. Los caminos trazan líneas de articulación y otras veces de segmentariedad, organizando territorios en época de pandemia y pensando en ese hacer sentir en los lenguajes artísticos, es relevante reconocer quiénes organizan los territorios estructurantes. Las organizaciones, tales como la escuela y los hospitales, modelan formas de hacer y sentir, a veces paralizando los deseos singulares y colectivos. Pero existen las líneas de fugas que nos permiten trazar otras direcciones traducidas en movimiento de desterritorialización. Las multiplicidades habilitan a construir con otros, a pensar lo común en sentido de una conjunción colectiva y creativa. Y cuando vamos esgrafiando, escribiendo esos que nos unen, pero a la vez nos permite pensar en el disenso, significamos futuros pasajes inaugurando otros modos de estar y convivir. En consecuencia, darnos la posibilidad de cartografiar nuevos territorios existenciales. No calcamos, ni copiamos, construimos una cartografía rizomática mediante un lenguaje que no estructura, sino por el contrario intenta salir del eje binario para conjugar infinitas posibilidades de relaciones y creaciones. Este arte inaugura el principio de multiplicidad porque ya no miramos, creamos o inventamos a partir de la individualidad. Se fuma la relación con lo uno. Las multiplicidades son rizomáticas, estableciéndose con el afuera. Las líneas de fugas o de escapes del pensamiento colonizador posibilitan la repartición, esas posibilidades en un mismo plan de consistencias. Las líneas de rupturas, el cuestionamiento y las inquietudes que ofrece el arte como posibilidad de salir de las repeticiones sin sentido y del pensamiento dualista, se logran por movimientos que convergen a un pensamiento emancipador. Texto seleccionado de 1000 mesetas, Capitalismo y Esquizofrenia, Deleuze y Guattari. Introducción, Rizoma. Bueno, a todo el público del 15º Foro Anual de Filosofía de Stoa, en primer lugar, pues nos disculpamos por los problemas técnicos que tuvimos al inicio del performance, que no se escuchaba y que tuvimos que hacer pues una cantidad de maniobras técnicas para recuperar de nuevo el sonido. Nos disculpan eso y ahora vamos a pasar a una conversación que quisiera que también fuera performática, con las invitadas y los invitados. Y lo primero que quiero decirles para iniciar esta conversación es, bueno, y estoy dirigiéndome al público, estamos viendo un performance. Regularmente los performances suelen ser abstractos. Coincide con uno de los pensamientos de Gilles Deleuze, la máquina abstracta. Deleuze soñaba con hacer la síntesis del pensamiento, ya no a la manera kantiana, sino a la manera de un sintetizador, y más ahora a la manera de estos aparatos y de estas tecnologías que han irrumpido en el mundo actual, tantos dilemas alrededor de la pandemia, las posibilidades que teníamos de entrar a estos sistemas como Zoom, por ejemplo, y en este caso la manera como este grupo que abiertamente se plantea en relación con la medicina y digamos con una cierta función de cura. Esta función de cura pues no se hace desde un punto de vista tradicional. Hay tres elementos que todo el tiempo se están cuestionando. Si ustedes alcanzaron a ver el performance, el sistema legal, el sistema contractual y el sistema institucional, pero está también el tema del encierro.
Entonces, un performance en el que vemos cambios de color, en el que vemos también muchos desvanecimientos, si ustedes lograron captar en este trabajo, donde vemos también personajes difusos, hay un personaje por ahí que mastica y que luego se disuelve, también escuchamos sonidos inarticulados, ¿sí? Momentos en que desaparecen los cuerpos, hay un personaje abiertamente en que vemos que desaparece la cabeza, los ruiditos muy similares a los primeros ruidos que comenzamos a escuchar cuando nos conectábamos con los primeros dispositivos de transmisión, como los sonidos de Zoom, y un elemento que es muy importante con respecto a la manera como participan las chicas y los chicos en este performance, porque primero vemos pues en esta primera máquina abstracta con sus sonidos inarticulados y con sus desvanecimientos, con sus gritos también, y luego vemos una especie de lo que ellos llaman audiolibro. En ese audiolibro cada uno, a través de estas ventanitas que también se hicieron muy típicas del mundo virtual, los actores y actrices hacen precisamente eso que reclama los heterónimos. Hay heterónimos, hay un heterónimo rojo, un heterónimo verde, bueno, varios colores que que captamos en el video, el heterónimo celeste, y la idea de heterónimo nos recuerda mucho a Pessoa, donde el sujeto se multiplica y se diversifica. Hallar la fuerza revolucionaria, una de las preguntas que plantea el performance, una palabra muy manipulada también en el mundo de la filosofía, que es la palabra yo prefiero decir sobrehombre, lo que sobrepasa al hombre, lo que sobrepasa nuestra condición actual, nuestra condición de sentido impuesto por ciertos valores, y los nombres propios como intensidades del acontecimiento que está teniendo lugar. Yo quiero conversar con ustedes sobre esto, porque en este video pues también se nos plantea algo así como una cura. Creo que con la charla anterior, con el término fármaco, logramos atravesar también como esta idea de que es posible a través de estas posibilidades que da el arte traspasar los elementos de la neurosis que también produce el encierro. Y esta necesidad que no pasa por lo legal y que no pasa por lo contractual y que no pasa por lo institucional, se materializa en la serie de frases que cada uno de ustedes cita. De cierta manera mencionan la peste y al mismo tiempo consideran que hay otras posibilidades de contagio distintas a la peste. Incluso hay uno que titulan Jardines, y cita algo que es muy impresionante en uno de los libros sobre el nomadismo de Gilles Deleuze, que dice, vivir es sobrevivir, que dijo un joven un poco antes de ser alcanzado por una granada en una manifestación. Entonces, este estado de sobrevivencia, ¿ustedes consideran, y creo que podemos conversar la conversación, que hacer este trabajo de performance resulta ser una suerte de sobrevivencia? Cualquiera de ustedes me podría responder. De todas maneras, creo que el concepto de sobrevivencia está a la base del pensamiento deleuziano. Y está súper relacionado con el concepto del pensamiento nómada, ¿no? Y acá nosotros observamos y tratamos de plasmar en la performance las posibles líneas de fuga precisamente al confinamiento. Entonces deslizamos líneas paralelas que, como tú bien lo mencionabas, Ricardo, tienen que ver con esta escritura a través del audiolibro, que es una escritura pictórica, que está basada en la utilización de la técnica collage. Entonces, utilizamos también el concepto y la línea de la performance, para lo cual nos interesaba partir de una situación de vacío.
es decir, utilizando las plataformas digitales, en este caso Zoom, y aprovechando todas las enunciaciones que estamos conformando como grupo, el propósito era provocar un pensamiento en la línea de lo liso, ¿no? Corrernos de lo estriado. Mencionaste medicina, o sea, efectivamente, medicina y arte busca alejarse del modelo médico. Hay varios cruces con muchas líneas también que plantea Nietzsche. Es decir, Nietzsche plantea este concepto de salud que tiene que ver quizás con tres puntos relevantes, con la culpa, ¿cierto? Con el resentimiento, y medicina y arte lo que hace, en el fondo, es tomar el pensamiento nómada, tomar esta línea de fuga que nos hace ni siquiera plantear, como dice Deleuze, tomando a Nietzsche, una descodificación de la institución del contrato y de la ley. Lo que hace es burlar esas codificaciones y esas sobrecodificaciones. Ese abrir horizontes en espacios compartimentados. Pensemos en nuestros cuartos, nuestras casas, en el momento en que estuvimos o hemos estado confinados, lo que se llama pues el confinamiento, producto pues de toda la alarma general que se produjo con el COVID-19. Estamos encerrados, cada cuarto se asemeja mucho a estas cuadrículas en las que ustedes están, donde se ven sus cabezas y parecen como abejas en un panal, ¿sí? Esa situación de encierro ahí, digamos, permite líneas de fuga para decirle al público algo. O sea, una línea de fuga es algo que uno traza, es algo que uno construye, una fuerza liberadora, algo que uno extiende, como también se extiende un dibujo o el trazo de un lápiz, para buscar aire puro, aire libre, mejor, más que aire puro, porque nada puro existe, aire libre, un poco de aire libre. Cada una de ustedes y cada uno de ustedes, en el laboratorio que hacen, en el momento en que están en casa, también están construyendo este mapa y también se están cuestionando esa medida del encierro que resultó de esta peste contemporánea, que al mismo tiempo no solamente es por la existencia del bicho, como lo hemos llamado, sino también por unas políticas globales, unas políticas hegemónicas, que también ejercen también una suerte de control de la población. Ahí estoy hablando de dos autores que están muy cercanos, Foucault y Deleuze. ¿Existe para ustedes un control de la población en el sentimiento del encierro y al mismo tiempo, cuando se sabe que eso existe, una voluntad de salir de ahí para escapar, digamos, de esa opresión? Yo creo que eso está relacionado con lo que tú decías sobre la resistencia. O sea, efectivamente hay una voluntad que ahí podemos también tomar a Nietzsche, esta voluntad de poder, en términos de una resistencia para poder salir de esta paradoja, ¿no? Si uno mira el pensamiento de Deleuze y, por ejemplo, lógica del sentido está planteado en una serie de paradojas. Y nosotros estamos viviendo en una situación paradójica, precisamente. Hay un concepto y hay una escritura que Jorge tomó en algún minuto, que a lo mejor Jorge podría contar respecto a la casilla vacía, que cuando tú mencionaste, Ricardo, esto de nuestras casillas, inmediatamente pensé en ese concepto, cómo podemos transformarnos en casillas vacías, entendiendo el vacío como pluralidad, como lo múltiple, ¿no? No sé, Jorge, si tienes ahí fresca la idea del concepto casilla vacía. No escuché. No escuché lo último. ¿No? La última parte no la escuché. Es que está sin el audio, el micrófono. Sí.
¿Me repites la última parte de la frase? Preguntaba a Jorge si tenía él como a la mano el concepto de casilla vacía, que me parece que en el fondo podríamos usarlo como una imagen en movimiento de estas casillas que se ven en las plataformas digitales y que nosotros hemos utilizado. De casilla vacía. Al público de esto quiero contarles que en el libro de la lógica del sentido, el concepto nace, si no estoy mal, de dos instancias. Una instancia muy fantástica, que es Alicia en el País de las Maravillas, y digamos la otra instancia es la carta robada de Allan Poe. Y juega con eso, o sea, Alicia está mirando una tienda donde todas las casillas están llenas y siente que un objeto se desplaza de casilla en casilla hasta que se pierde por el techo. Hay siempre una casilla vacía que no puede ser llenada, ¿sí? Esa casilla vacía que no puede ser llenada contraviene muy buena parte de la psicología tradicional. En la psicología tradicional regularmente pensamos que nuestra situación de encierro, nuestra situación neurótica, se debe a que cargamos con una falta. Y con esa falta cargamos todo el tiempo y bueno, una falta que siempre se relaciona con la culpa, mientras que la casilla vacía va a estar produciendo siempre el sentido y va a estar produciendo el desplazamiento. A partir del performance, desplegado en la manera como ustedes lo construyen, con colores y con formas, incluso no con formas, parece más una tendencia hacia lo informe, esa disolvencia de alguna manera podemos decir intenta romper con las paredes. Si estamos metidos en las casillas como están ustedes, como en un panal, pero si estamos metidos en los cuartos también, aún creo que en el sitio más encerrado como El hombre del subsuelo de Dostoyevsky, que da vueltas alrededor de su cuarto, porque da vueltas alrededor del mundo, cualquiera de nosotros puede producir la salida hacia la afuera como una construcción liberadora. Hay un elemento liberador detrás de todo esto. Exactamente, la propuesta ha sido esa. Creo que desde el comienzo de todo este proceso, que comenzamos en grupos un poco más reducidos, Estela ha sido una gran guía para todo este proceso hasta que conformamos la manada y empezamos a encontrarnos en estos Zooms. Lentamente cada encuentro iba generando nuevas problemáticas y nuevas ideas para seguir pensando y seguir construyendo hasta llegar a la construcción de esta performance. Incluso esta instancia va a ser otra instancia para volver a problematizar y es algo que no tiene un fin. Estamos hablando del proceso, pero esto va a continuar. Así que estamos muy felices de seguir problematizando y seguir pensando y viendo cómo puede devenir y cómo podemos seguir rompiendo estas casillas como planteas vos. Creo que tal vez si no hubiese sido en contexto de COVID, esto no se hubiese dado tal vez. Tan cercanos los países, somos todos de distintos lugares, distintas edades, así que es muy interesante la posibilidad que nos está brindando este momento. ¿Hay algo sí, alguien, me interesa escuchar, sí. Sí, yo quería plantear también que todo este proceso ha tenido que ver con un concepto bien central y en el sentido también liberador que tú mencionas, que tiene que ver con la escritura. Para nosotros la escritura ha sido en distintas modalidades, ha sido una escritura coreográfica, ha sido una escritura performática, ha sido una escritura de resistencia, y lo que nos ha interesado también como concepto en el video que se mostró en la performance es llegar a través de esta escritura a un devenir animal, que es lo que menciona Deleuze, ¿no? Y entonces ahí él hace una síntesis y por qué hemos usado a lo largo de todos los trabajos que hemos estado realizando en el audiolibro, en la escritura con el heterónimo color y en este video, es que en el fondo plantea que gracias al color, y ahí tomamos la escritura color, puedes devenir imperceptible, que gracias a la musicalidad
tú puedes devenir en lo duro y sin recuerdos. Y eso te lleva a la vez a un devenir animal e imperceptible, y él lo sintetiza en una palabra que es amoroso, ¿no? Entonces, hacer este tipo de escritura performática, hacer este tipo de escritura coreográfica, sin duda que para nosotros ha implicado líneas de fuga, la posibilidad de movimiento, como dice Nómade, el nomadismo es movimiento in situ, ¿no? Movimiento en el propio sitio, sí, los nómadas son los que no se mueven. Por eso les evocaba yo al hombre del subsuelo y, bueno, la metamorfosis de Kafka. El hombre del subsuelo parece que reptara, encerrado en un agujero, es capaz de captar el mundo y es capaz de atravesar el desmoronamiento del mundo y de cierta manera es capaz de salir por esa puerta. Detrás de todo esto, queridos filósofos y no filósofos, filósofas y no filósofas que escuchan Stoa, está Estela. Estela tiene un ángel porque, bueno, además tiene un apellido Ángel, ¿cierto? Me acuerdo de Borges cuando decía: cuenta el griego en el cratilo que el nombre es arquetipo de la cosa, en el nombre de la rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Es una fantasía de Borges y de Cratilo, pero bueno, todo ángel está en el ángel y es una especie de ángel que los acompaña a ustedes, parece una especie de ángel de esos de Wim Wenders, del cielo sobre Berlín, que se dedica más bien como a escuchar todos los flujos que surgen de ustedes y tal vez hace más clínica que sentarse en un diván a contar nuestros sueños. Este trabajo pues es un proyecto transdisciplinario, como se los dije, surge del cruce de investigaciones y encuentros del Grupo de Medicina y Arte, participantes del seminario Escritura Clínica, ensayos de sensibilización en tiempos de pandemia, bajo la dirección y creación de Estela Ángel Villegas, del Centro de Estudios e Investigación de Medicina en Arte, Rosario, Argentina. Es un trabajo pues que tiene una función fragmentaria, trabaja el fragmento y toda la dispersión como una especie de collage en la posibilidad de habitar, ¿cierto?, de habitar para plantearse el problema de ser poeta o asesino. Asesino es aquel que bombardea al pueblo existente, ¿sí?, con poblaciones moleculares que no cesan de cerrar de nuevo todos los agenciamientos, nos dice Deleuze, ¿sí?, nos precipita en un agujero negro, nos encierra, nos cierra la línea de fuga. Poeta, por el contrario, es aquel que lanza poblaciones, como ustedes, que son tribus moleculares, con la esperanza de que siembren o incluso engendren un pueblo por venir o un pueblo futuro. Ese pueblo por venir el que estamos construyendo incluso en América Latina, en esta época de tiranos. En Colombia tenemos unos muy definidos y creemos que esta cartografía del movimiento, estos fragmentos, hicieron un mapa mental en ustedes. Este trabajo va a quedar subido en la red para que lo examinen, para que lo vean y también el contacto con este grupo que me complace mucho que hayan estado en el foro Stoa. La Stoa es una puerta para ustedes, ¿cierto? Y tenemos también este jardín. Entonces les agradezco mucho y un aplauso silencioso para ustedes. Muchas gracias. En nombre del Grupo Medicina y Arte agradecemos también nosotros la posibilidad de haber estado en el foro. Y a Estela, por supuesto. Cerrar con una frase de un personaje de Bajo el Volcán de Malcolm Lowry: no se puede vivir sin amor. Muchas gracias. Gracias. Gracias.